Con la gracia del Señor, vamos a comenzar el servicio. Vamos a comenzar con el Salmo 132 y capítulo 132 y versículo 13. Comenzaremos con la gracia de Dios hoy el servicio. Y también va a leer el capítulo 133. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré por la he querido. Bendiciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Así mismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos dará voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara de mi ungido, y a sus enemigos vestiré con fusión, mas sobre florecer su corona. La mira cuán bueno es, cuán es delicioso hablar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja el borde de su vestidura, como el rocío de Hermos, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Tomó el Señor en el versículo 13, donde eligió a Sión, en verdad, en Sión, el Viejo Testamento, en Jerusalén. El pueblo de Israel era amado pueblo de Dios. Nosotros conocemos muy bien en el Nuevo Testamento también, en la época de la gracia, en el momento que se fue crucificado Cristo y se puso y se colocó la primera iglesia ante Jesucristo en Jerusalén. Cuando el Pentecostés, hasta el momento, el rapto, va a haber la época de la gracia, la salvación del hombre. Cuando se coloca en el Viejo Testamento, en Sión, como además lo vemos hacer con el Espíritu y con el Nuevo Testamento, su iglesia, sus hijos, en verdad, la iglesia de Dios toma en cuenta de aquellos que tienen creencia, que le piden al Señor en Cristo, donde piden la oración, o le piden al Señor que los salve en su vida. Oh Cristo, sálvame. Y esa oración que él toma es buena, es para que se salve la persona o el hombre. En verdad, el hombre no puede recibir, es fácil, y es el regalo que le da Dios al hombre para que se salve. Le damos gracias y tomamos en cuenta en nuestra experiencia, en nuestra vida, cada día que estamos viviendo, en ese día que lo dijimos, en cada momento. Oh Dios mío, le decimos salva, Cristo nos salva, hermanos, nos salva, porque Cristo está vivo, vivo es el Cristo, y escucha las oraciones de esta manera y los ve, que aquella clama ante Él y toma la decisión de Sión, porque el Señor toma en cuenta, lo va a salvar y va a tomar en quién salve y a quién no salva. No lo va a tomar en cuenta y a aquel no sí lo voy a tomar en cuenta. No es así. El Señor toma en cuenta que ellos en su corazón adentro, toma en cuenta que creen en Él. Tomó en cuenta a 12 discípulos, que uno de ellos era Judas, que se distanció de Dios y lo puso y colocó y lo entregó a Jesucristo, Judas, a los que lo iban a crucificar. Y a esa situación que donde vamos a predicar el evangelio en la eternidad, ellos y se regresan amando para poder seguir en este mundo. Cuando el hombre de este mundo y ve que está mal, va a regresar atrás. Su salvación se pierde. Se le había dado la salvación.
cuando tú tomas en cuenta, tú puedes perder tu salvación, pero Dios dice, la mención hacia elegido a estos hombres y ha sido aquellos quedan en la palabra, continúan y con sus problemas día a día, que eran pecadores, no eran pecadores, no es nadie, todos son, el único que no era pecador era Cristo, todos los demás son pecadores. Que nosotros tenemos nosotros pecador y pedimos la sangre de Cristo y nos limpia de cada los pecados que nosotros tenemos. El Hijo del Hombre, cuando ese Hijo, Padre que está en los cielos, no quiere hacer esos pecados, entonces se da distancia del pecado, aquel que ama, cuando cae ese pecado en su corazón y ama el pecado, entonces clamar ante Dios para que regrese, y el creyente dentro de su corazón no lo quiere Dios así de esa manera, entonces hace que se corrija y le pide a Dios y le pide que se regrese para que pueda regresar, que perdí su camino, y Dios es sencillo, humilde y amoroso y nos ayuda a nosotros para quedar en el verdadero camino y en la verdad. Y el Señor eligió, quiso para que su habitación para sí. Es importante que tengamos a ver, conocer su palabra y conocer en qué momento gozoso quiere Dios, cuáles esas cosas, esas situaciones que vivimos, cuál es esa iglesia, cuál es aquella familia, ese corazón que es gozoso Dios ante Él. Si lo vemos de esta manera y nos lo enseña la palabra de Dios y nos lo da el Espíritu Santo y lo pedimos y llevamos nuestro camino para que queremos ese camino, queremos ante Dios ese camino de Dios, para que sea gozoso Dios, para que nuestra presencia esté y alabarlo. Señor, quiero estar gozoso en tu presencia, quiero ser gozoso cuando vienes al lado mío, cuando me dice, me indica, cuando le damos la lectura de la palabra y tomamos en cuenta y queremos. Y ahí que tenemos que ser ese gozoso ante Él. Es importante, hermanos queridos, cuando ve el Señor un corazón, una familia, una iglesia, convención, que toma en cuenta esa característica de individuo y lo toma en cuenta, ese gozazo, entonces, de esas ciertas situaciones, ciertas para Él, para ese hombre, para esa familia, toma en cuenta. Tiene importante, queremos, hermano, estar con Él. Es lamentable, en verdad, Dios, el Espíritu Santo, tiene pena cuando ve en nuestra vida cosas que no toma en cuenta y no se pueden corregir. Y no llevo para corregir ese regreso, ese arrepentimiento. Sin Dios, Dios nos va a ayudar. Lo que tenemos que ver en nuestra derecha, ver qué sucede, para que puedas habitar en Él. No quiere, no es nada más llegamos a estar y tomamos de hospedaje nada más en la iglesia. Tienes que caminar en la iglesia. Y nosotros queremos caminar en esta iglesia. Este es para mi reposo. Es ese reposo que tiene el Señor. Tiene, hermano. Él nos dice la palabra. Mérete un momento que ese es su reposo también. Podemos decir, se descansa. No es un hombre, es con palabra. Viene de nuestra vida para que podamos entender, como lo indica Él, cuando ve a su pueblo. Cuando viene su pueblo y está gozoso a ese pueblo, a ese reposo que Él tiene. Ese es mi reposo. No es otra cosa. Esa es la esa es la iglesia de Dios. Eternamente ese reposo. No es nada más en esta tierra,
que son de las por días que estamos viviendo, que estamos en comunión, cuando hace sus oraciones, todo, a que eternamente queremos su novia de la iglesia, querer ese reposo. Qué importante, hermano, y lo vuelvo a decir, y voy a acentuar, que ver, entender qué importante es ese reposo hacia nosotros, ese gozoso hacia nosotros. Habitaré porque la he querido, he amado su iglesia eternamente. El único unigénito, que el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros y salvar nosotros eternamente. Y eso lo queremos todos los días, lo recordamos por aquel que en toda su gloria, por ese sacrificio que hizo Jesucristo, que nos ama, todo ese amor que nos tiene. No es otra cosa, no busquemos otra cosa, no buscar una constancia de ese amor que nos tiene, que nos prepare, que se fue buena en nuestra vida, y esa es la vía de este mundo. Ese amor que nos da nuestro Padre siempre, el que está en la cruz, es el sacrificio que hizo Cristo hacia nosotros para la salvación de nosotros. Aleluya. No es cada domingo que tomamos la comunión y que estamos en comunión con Él, que todo lo tomar en cuenta en su sacrificio que hizo todos los días, pensar en Él y recordemos que hizo Él, es nuestro Dios hacia nosotros, no nos olvidemos, estar creyente cada día en nuestra vida. Amor total. Ahorita viene alguna nota, dice, bendeciré abundante su provisión, es de Dios, es todopoderoso, puede dar bendiciones y ese bendecirá esas provisiones. ¿Cuáles provisiones? Aquellas que son, y aquí puede ser bendiciones, todo aquello. Esa es lo que nos interesa, nos interesa. Esas provisiones espirituales, aquello que le dio, ese dio a su pueblo, a ese pueblo, y nos pone en su palabra, y el Espíritu Santo nos indica la guía. La palabra de Dios no es lo que nos decía en la iglesia, dentro de los estudios que tú tienes dentro, ese verdadero, todos los días de la vida y la comunión con Dios. Te va a bendecirte tú, provisiones y tu morada. Él tiene su morada. Tú tienes tu morada. No ha caído tu morada. Aquello donde que Dios que tiene en cuenta y tomarte y te va a bendecir esas provisiones espirituales que te va a revelar totalmente. En tu oración vas a quedar ahí. No vas a ir con el Espíritu Santo, te ha apagado. Y me quedé en las oraciones, que me levanté y quedé vacío. Volví a quedar vacío. Continúa. Sigue, continúa, te va a bendecir tu provisión provisional. Eso es lo que dice Dios aquí. Y a sus pobres de Sión los saciará de pan. ¿Cuáles son esos pobres? Bienaventurados aquellos que tienen hambre, sed, para la justicia de Dios y el Espíritu. Todos aquellos que dicen, no conozco, no sé, y tú lo sabes muy bien. Tú puedes, las situaciones que haber, querer ir totalmente, cómo voy a ir, cómo voy a moverme, cómo va a suceder, qué tengo que hacer, pero tú sabes muy bien aquellas cosas que tú sabes. Y voy a bendecer a sus pobres. Le va a llenar, de saciar de pan, y le va a dar la guía, le va a dar verdaderas provisiones de espiritual, no en este mundo, va a ser aquellos creyentes en Cristo, ¿no? Asimismo, le va a dar la salvación a aquellos hombres que oran, que alaban a sus hermanos, aquellos que les duelen, que tienen problemas, que tienen dificultad, aquellos que se pierden en el mundo, aquellos se les da la salvación. Y aquellos van a estar santificados.
aquellos que han tomado decisiones en su vida, van a dar su corazón en todo hacia el Señor. No se van a quedar y lo van a afirmar en el mundo, en ese mundo. Todos aquellos en su corazón que toman su decisión y dice en su oración, no puedo decir, si tú le dices a Dios y el Dios te lo va a dar y te van a amar a Dios con toda su fuerza que tiene su corazón, con su alma, con toda su fuerza, y afirmamos ante el Señor a que ahí estará retoñar el poder de David a sus enemigos, lo ha dispuesto, lo va a ungir. Es nuestro enemigo, no son hombres, es el diablo el que está del mundo, lo que es el mundo que está, el pecado que está ahí, que viene de muchas veces el corazón, para hacernos maldad, y tenemos su dificultad con nuestro corazón, y el diablo que nos está atacando, aquello que nos hace daño. Tú vas a poner cuál sus enemigos, esas características de que esté gozoso, aquello mucho más que Dios ama, las situaciones que hay en ti, que suceden, camine, esos endemoniados. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Hermanos queridos, estos días difíciles que se están moviendo, no hay ninguna división entre nosotros y con nuestros hermanos. No va a haber ninguna división. Nuestro corazón debe haber en tu proceso, en ti, en esa vida, cada uno individualmente. Dentro de nuestro corazón, dice, muchas veces, muy pocas veces, ninguna vez, bienaventurado que hay divisiones. No tiene que haber división con nuestros hermanos. La vamos a ver muy después. Dios nos dice, la iglesia está, hay unidad con los hermanos, unidad de esa que camina de estos hermanos. Nosotros, hermanos, caminar en esa guía que nos da el Espíritu. Puede ser que no estamos en la misma casa, estamos en la misma casa de los cielos, aquí está el cielo, aquí es la iglesia, el Dios Todopoderoso, aquí es nuestra casa, hermano, aquí caminamos, va a venir el momento, hermano, voy a ir a esa iglesia, voy a tomar en cuenta, porque Cristo es mi tranquilidad en esta iglesia. ¿Cómo ve Dios a su pueblo? A ver, esas divisiones dentro de la iglesia. No hay unidad, como nos dice la palabra. Qué bueno y cuán delicioso es. Qué bueno es que esté gozoso Dios, para que nos lo acentúe delicioso cuando camina. Unidad, esa unidad no puede ser como sin unidad, para caminar en unidad con los hermanos, una relación con nuestro Dios es una sola, con nuestros hermanos es otra relación, dentro de nuestra relación con Dios. Por eso tenemos un problema con nuestros hermanos, como un poquito con uno, va a haber algo, no tengo algo bueno que con Dios. Algo no tengo entendido, hay algún problema, no tengo. Así, rápidamente en la salvación para poder arreglar ese problema. Aquello que nos da nuestra guía, el Espíritu Santo, la iglesia de Cristo, y gozoso en su iglesia y hacia mí también. Y la unidad, que muchas veces esas situaciones cuando estamos en el altar, es totalmente, buen óleo sobre 3 personas, 100, 200, que sean llenos totalmente. Para aquello, para el hombre es débil, pero para el Dios todo es grande. La grandeza es la que nos da. El primer apostolado es la que nos da la salvación. Pero eso tenemos que ser iguales
pues pasaba el año, el comienzo, siempre teníamos un vacío al principio. Hay un espíritu, una alma, un solo, una tranquilidad. Es lo que yo quiero. Todos unidos era lo que sucede en el mundo. Todos unidos habían en sus oraciones cada día, lo que le indica a los apóstoles en la comunión todos los domingos, como todos en sus casas, lo que se reunían, tenían el mismo espíritu, como tenían la misma tranquilidad, humildad, cada uno. Estaban unidos, totalmente unidos. Esa primera escuela, la primera iglesia en esa época, son nuevas, que se puede indicar los nuevos, de esos que era donde habían 3.000 creyentes, después se convirtieron 5.000, imagínate, con 1.000 almas, eran nuevas almas. ¿Cómo sucedió ese milagro? Todos unidos, Dios lo hizo de esa manera, porque habían tomado esa decisión, hermano, en nuestro corazón. La parte espiritual vienen de Dios hacia nosotros, porque es la decisión última que tenemos que tener en cuenta. Cuando tomo en cuenta, voy unido con Dios, porque me dice la palabra, y le voy a pedir al Señor y lo va a hacer. Si lo hizo en la primera apostolado de la iglesia, y después la última apostolado de la iglesia, pues lo que nos interesa a nosotros, y a todos nosotros nos interesa, para ser gozoso de la presencia de Él, para ser gozoso de la presencia de Él aquí. Qué bueno, para que caminando en la unión de todos nosotros. Vengo atrás en las iglesias en el Nuevo Testamento, en Corinto, como dice el Pablo, les pido por favor, el nombre de Jesucristo, tengan en cuenta, viene con un propósito, ese es nuestro, no es poner en juicio, por eso somos libres, por esta gloria darle a Él. No es como porque el diablo lo que te quiere amarrar y caer en pecado, lo que nos amarra todo al mundo. Es le pide por favor, hermanos, que dice Pablo, con el Espíritu Santo ante Cristo, en el nombre del Señor, que es Jesucristo, que lo dice Jesucristo en ese caso, que dice siempre a Él, le diga siempre a Él, cuando no es entre relación entre nosotros, para siempre estar totalmente unidos todos, no es poquito unidos, totalmente unidos. Por eso, hermanos, que a nuestros hermanos la palabra sucede, como es, había muchas cosas, el problema de la iglesia de Corinto, había muchas diferencias en eso, poquitas, grandes, no tiene importancia. No ve si pone grandes diferencias. Nuestro corazón lo veo. La diferencia entre hermanos pequeños y grandes no se pierde el mundo. Es importante, es la salvación de nuestra alma y la bendición. Es importante unidos. Tenemos que estar, cuando vea nuestros problemas dentro del mismo corazón, y lo pide ayuda de Dios, correr para poder corregir para conseguir para verlo con mi hermana, hay que tener un problema. Tenemos problemas, situaciones que vivimos. Vienen, ¿cómo va a ser totalmente unido? Con el espíritu totalmente, a que esa situación que podemos vivir. Es importante ese alma, el unidos, como hablamos en este salmo que estamos hablando ahorita. Porque la presencia, como dice Pablo, en la familia, como dice, entre hermanos, porque hay una diferencia entre ustedes. Hay ciertas situaciones, hay heridas que se puede ver, que dice la palabra, donde hay herida, que existe, entonces hay mal, y cae en todo. Hay maldad. Dios, hermano,
tiene que tomar en cuenta la iglesia y la familia, tiene que tomar, para poder creyentes y poder servir a esa iglesia y esas divisiones que ven. Entonces no le va a dar servicio, le va a prestarle a ellos. Y le dice a una hermana, iba a haber un hospedaje en una casa, a una familia, una hermana, era un presbítero, un anciano, iba a ver a darle un hospedaje a una. No estaba él, no estaba él, estaba Cristo ahí presente. Había ido en su carro, se había parado fuera de la casa y esperaba. Estaba tocando el timbre, ve a la hermana, ve que es el hermano, ve ella que no es, porque venía el Señor a hospedar su casa y ve, va a abrir la puerta. Ve un desorden en su casa totalmente. La mesa en un lado, la almohada por el otro lado, los muebles por otro lado. Había un desorden total había en esa casa. Y decía, no puedo abrir esa puerta para que gente escrito ese desorden. Tengo que ordenar todo esto en esta casa. Y quería ordenarle, solamente. No tenía ninguna unidad para que lo ayudara en su casa. Pasaba la hora. El Señor no entraba, esperaba afuera, esperaba, con paciencia, tenía mucho, le damos gracias a Dios, tiene paciencia, esa gran paciencia tiene un gran final, es el recto de la iglesia, ese es el nombre. No puede esa tranquilidad, si ese va a entrar ese desorden dentro de esa casa, hay divisiones en esa casa, para que bendecir esa división es lo que es entre hermanos. No lo puede hacer. Y Pablo lo sabe muy bien, el apóstol. En Corinto, en la iglesia, no hay ninguna gracia. Hay gracia, hay palabra, hay conocimiento. Queda en la revelación del Espíritu Santo. Y nosotros, que después de la presencia de Cristo en nosotros, en Corinto, y damos a la gloria al Señor. Habían tenido una importante que había, como dice el apóstol Pablo, y lo afirmamos, lo que el apostolado que había. Después saben que la gracia, todas las diáconos que desde Dios, tienen que corregir las divisiones entre ustedes, tienen que corregirlas, totalmente corregir. Lo dice uno, yo soy Pablo, pero yo soy Apoló, yo soy de Kifá, pero otro, yo estoy con Cristo, entonces no escucho a nadie. Entonces todos ustedes están divididos. Y le dice viene Pablo y indica, le dice, uno es un solo Cristo, uno solo es Cristo, uno solo es el Señor. Nunca vemos en otras personas, vemos solo a Cristo, solamente al Señor vemos. Por eso es importante, hermano, para regresar lo que estamos leyendo en el Salmo, para caminar como importa en mi corazón, ese dejar lo que viene, una raíz, que hay una cierta situación, y lo va a dejar crecer va a conseguirse un árbol y va a hablar malo, ese árbol va a ser y va a secar, y después eso no se va a poder cortar, todo ese mal que viene, y viene Dios a decir, todo eso es lo que sucede. Cristo lo divide, hay que regresar, hay un arrepentimiento, tienen que corregirse para que venga bendición de Dios, porque Dios vea en esa iglesia que camina en unidad que hay dentro, con bendición, va a venir, va a tomar en cuenta esa iglesia hasta lo último, y lo ve porque como el rocío que desciende sobre el monte, es importante, es la unidad de los hermanos, que bendecirlos, que importante que nos dice el Espíritu Santo y nos indique que baja
con Aarón, en ese caso hasta donde está la barba de Aarón y desciende hasta el borde de su vestido, dura hasta en los Palestinos y Israel, ese desierto, donde viene el rocío, cuando viene viene ese calor en ese verano, cuando ese viento ve el Señor, hermanos queridos, la unidad de los hermanos. Cae unos rocíos, gozoso con él. El Espíritu Santo camina con él. O ser gozoso al Señor su pueblo y le dice, ese es mi pueblo. Y no tiene ese diablo. Para que veas tu pueblo, hay divisiones, hay todo, ella en 2, 3 divisiones, hasta 13, pero si están todos unidos los hermanos y con el Espíritu, eso es lo que estamos al principio leyendo. La bendición le dio sobre eterna bendición, vida eterna. Esa bendición de que nadie, el que camina a los unidos, los hermanos, aleluya. Porque están bendecidos por Dios. Es la palabra de Dios. Creo que es la palabra que no es verdadera, no es mentira. Lo vemos, le vimos en el primer apostolado de la iglesia y le queremos vivir nosotros también. Y vuelvo a regresar. La primera apostolado de la iglesia pasaba, de repente viene, sí, como están todos los discípulos, había una pequeña, entre ellos, entre los discípulos había una pequeña división. Uno decía una cosa y otros peleaban, criticaban, porque no tenían sus viudas, todos ellos, los demás. Había una división, verdad es que cuando se está en ese pueblo de Dios se va dividiendo, va a haber siempre el primer apostolado de la iglesia, pero el apóstol con el Espíritu Santo habían orado con el Espíritu de la salvación. La palabra de Dios le dio la guía para tomar esos ministerios que cada y la salvación. Porque en toda la fuerza hay que ver, nosotros necesitamos, hermanos, no es nada más tomar ancianos y el misterio dentro de la parte de sus discípulos y llenarnos con el Espíritu Santo. Nosotros nos llenamos con ese Espíritu Santo hasta ese amor de Dios, ser gozoso en nuestro corazón y todo aquello, que esas divisiones, que aquellos que en eso váyanse fuera, que seamos total entre la iglesia dentro y el cuerpo de Cristo. Y nueva bendición en estos tiempos finales. Amén. Gracias que haga el hermano.